Buenas tardes, amigos. Hoy ya publiqué un video sobre las elecciones recientes, tanto en Nueva York como en varios estados, principalmente demócratas, y sobre las conclusiones que debemos sacar a partir de los resultados. Por favor, vean el video anterior. Es mejor verlo antes, pero también pueden hacerlo después de este. Ahora hablaré sobre el impacto que tuvo en Nueva York y en todo el país. Lo más probable es que la elección y la política, digamos, de un autodenominado socialista democrático, en realidad comunista, Mamdani, tengan un impacto. Como saben, en nuestro país hay varios niveles de liderazgo. Hay un gobierno federal que se encarga de una serie de asuntos exteriores o interestatales. Hay un gobierno estatal y ellos se encargan de todos los asuntos relacionados con el Estado. Y si recuerdan, un estado es un país independiente. Y también hay un gobierno local que normalmente está encabezado por el alcalde de la ciudad. En Estados Unidos, algunas ciudades son más grandes e importantes que varios estados. En Nueva York viven, contando a los residentes temporales y turistas, alrededor de 20 millones de personas. 20 millones de personas. La ciudad histórica fue el principal centro industrial, sobre todo en la industria ligera y de impresión. Pero actualmente Nueva York es, ante todo, un centro financiero, de negocios y cultural del país, no industrial. Entonces, ¿con delegaciones extranjeras? Mamdani prometió a la población de la ciudad una enorme cantidad de productos y servicios gratuitos o baratos. Prometió hacer la ciudad más accesible para vivir, igualar a los multimillonarios con los pobres, prácticamente construir una especie de paraíso en la tierra. Bueno, esa que antes intentaron construir en Cuba, en Sudán, en Venezuela, en Corea del Norte y en muchos otros rincones peculiares del planeta Tierra. Si Mamdani cumple sus promesas de autobuses gratuitos, educación gratuita, tiendas de comestibles y otras iniciativas sociales a gran escala, esto aumentará seriamente la carga sobre el presupuesto de Nueva York y requerirá una reestructuración radical del sistema fiscal de la ciudad. Para financiar los nuevos programas sociales, Mamdani propone aumentar el impuesto sobre la renta para los ciudadanos ricos de la ciudad en un 2% y el impuesto corporativo hasta el 11.5%. Eso es como en Nueva Jersey, digamos. Estas medidas podrían generar hasta 9.000 millones de dólares extra al año, lo que, según su perspectiva, permitirá cubrir autobuses gratuitos, programas infantiles, tiendas municipales y cuidado infantil. Pero también hay otra cara. Es decir, cuando empiezas a subir los impuestos y empeorar algo, las personas de las que intentas recaudar esos impuestos empiezan a irse de tu barrio, región, ciudad o estado. Los economistas advierten que un aumento masivo de la carga fiscal puede intensificar la salida de residentes adinerados y empresas de la ciudad, y los ingresos fiscales totales a largo plazo corren el riesgo de disminuir debido a la fuga de la base. O sea, cuando se van los contribuyentes más grandes, a corto plazo el presupuesto podrá cubrir los gastos anunciados, ya que el presupuesto total de la ciudad de Nueva York supera los 100.000 millones, apoyarán nuevos programas, posiblemente, si el Estado está de acuerdo. Es decir, el Estado debe participar en esto y la administración, la gestión de los nuevos impuestos, o sea, la recaudación de tributos. A largo plazo, el efecto depende de qué tan fuerte sea la reacción del mercado y de los negocios. Si los residentes adinerados y las grandes empresas empiezan a mudarse a Florida y Texas, la base impositiva de la ciudad se reducirá y será difícil financiar los servicios públicos gratuitos de la ciudad. Es difícil mantenerse sin aumentar constantemente los impuestos para todos los demás. Estos tontos que votaron no entienden que es para todos, no solo para los multimillonarios. Los servicios gratuitos siempre implican más gastos. Habrá que compensar. ¿Qué? ¿Hay que pagar el boleto en el trolebús o ahí no hay tranvías, en el autobús? ¿Sí? Al incrementar transferencias para educación y beneficios sociales, alguien debe pagar por ello. La implementación de esos programas requerirá al menos la aprobación de las autoridades estatales. Puede que no estén contentos con eso.
Y las barreras políticas pueden retrasar las reformas o incluso hacerlas imposibles sin concesiones significativas. ¿Qué tipo de concesiones? Conclusión. Si se implementan los planes de Mamdani, los impuestos a los negocios de los ricos, ¿qué significa ricos? No está claro, en Nueva York podrían aumentar mucho en los próximos 2 años. Esto probablemente traerá presión sobre la clase media. ¿Por qué? Porque el flujo de quienes pagan impuestos aumentará. Un experimento fiscal así será atractivo para algunos ciudadanos, claro, es algo gratis, pero también muy arriesgado para la estabilidad de la ciudad. No habrá suficiente dinero para nada. Según las estimaciones actuales, cumplir todas las promesas electorales clave bajo la supervisión de Mamdani. Voy a enumerarlas una vez más: autobuses gratuitos, educación preescolar gratuita, tiendas municipales de alimentos. Congelar el alquiler para, creo que él dijo, 1 millón de departamentos le costará al presupuesto de la ciudad aproximadamente $7,000 millones al año por encima del nivel actual de gastos. Congelar el alquiler de viviendas puede reducir los ingresos por impuestos a la propiedad, pero no requerirá gastos presupuestarios directos. ¿Qué ocurrirá si los constructores dejan la ciudad porque ya no les resulta rentable y dejan de edificar viviendas para los habitantes? ¿Por qué? Porque no podrán obtener las ganancias que antes esperaban o que pueden conseguir en otros lugares. En otras palabras, el negocio de la construcción o el negocio de edificación de viviendas va a donde van todas las demás personas en el mundo, es decir, a donde le conviene más. Así que si le va peor, se irá de ahí. Por otro lado, si en su casa, digamos que usted es dueño de una casa, viven personas que ya no le pagan más. No sube, pero la inflación sigue, así que eventualmente deja de ganar. O recibe tan poco que no le alcanza para la limpieza, para volver a poner la vivienda en condiciones habitables mediante reparaciones. Las zonas en las que he visto, o todas las zonas donde alguna vez se impusieron restricciones. Entonces, las cuotas de los departamentos siempre se vuelven más sucias, menos cuidadas y casi siempre llegan a un estado de emergencia. Aún así, nadie se va de esas zonas porque es barato vivir ahí. Como imaginarán, esas zonas ya son focos de delincuencia y drogas, junto a la decadencia y abandono. Estos experimentos ya se llevaron a cabo en Baltimore, en Detroit y en varias otras ciudades estadounidenses, y hoy en día se les llama ciudades fantasma. Ahora, en Baltimore vive la mitad de la población en la ciudad y en Detroit creo que solo 1/4 parte. En general mejora la vida de la población del país, de la ciudad o de cualquier sociedad. Puede mejorarse de 2 formas. Una es quitar a quienes tienen más y dárselo a quienes tienen menos. Es decir, en total será lo mismo, pero lo que cada quien tiene será redistribuido. Otra forma es producir más para que todos tengan más. Tenías 100 y ahora 110. Tú tenías 10 y ahora 20. La diferencia puede seguir igual, si te importa. Desde mi perspectiva, lo principal es sacar a las personas de la miseria, luego de la pobreza, y llevarlas a una vida normal. Eso ocurre en América desde hace más de 200 años, lo cual solo y exclusivamente puede garantizar el libre mercado. Y eso que llamamos capitalismo, en realidad es la línea divisoria entre colectivistas e individualistas. Los colectivistas creen que lo principal es que todo sea igual, equitativo, bueno y casi igual. Los individualistas creen que hay que producir la mayor cantidad posible de propiedad, hay que mejorarla, hay que abaratarla. Y entonces la mayoría de la población, ya sea del país, del distrito o de la ciudad, podrá adquirir esa propiedad. Ahora que están trabajando y reciben compensación, los individualistas no ofrecen pago y suelen proponer repartir lo robado a la mayoría. Si se restan los ingresos adicionales prometidos y se toma en cuenta la posible fuga de la base fiscal, el déficit presupuestario podría ser crónico y alcanzar de 2 a 5,000 millones de dólares anuales 1 o 2 años después de implementar estos programas. A largo plazo, la entrada de nuevos impuestos y la salida de los ingresos antiguos dependerá del comportamiento de los negocios y de los residentes adinerados de la ciudad de Nueva York.
Si la administración de Mamdani realmente, bueno, lo dudamos mucho, sí, pero algo pasará sin duda. Si se implementan medidas para aumentar significativamente los impuestos a las corporaciones y a la propiedad inmobiliaria, en combinación con congelaciones de alquileres y programas gratuitos a gran escala, todo gratis. Nueva York probablemente enfrentará una salida de capital, negocios y parte de la población, principalmente entre los residentes adinerados e inversionistas. Las consecuencias esperadas para la ciudad son una salida acelerada de capital y negocios. Las grandes empresas, estructuras de inversión, bancos y algunas firmas tecnológicas pueden comenzar a trasladar sus sedes, personal y activos de Nueva York a jurisdicciones con una carga fiscal menos estricta. Como ya ha sucedido con las firmas financieras de California y Nueva York, que eligen ya sea Florida o Texas. Así lo informa Forbes. Según estimaciones y encuestas recientes, hasta 1 millón de residentes afirman estar listos para dejar la ciudad si hay cambios sociales radicales y aumentan los impuestos. Y estas son personas con ingresos superiores a $250,000 al año. Ellos son el núcleo de la base fiscal de la ciudad. Las estimaciones realistas son de 300,000 a 2 millones de personas en 2 o 3 años de reformas, si es que se realizan. Quienes influyen en los ingresos fiscales, familias acomodadas, altos directivos y algunos especialistas en tecnologías de la información y finanzas. Pero eso es Nueva York. Ahora hablemos un poco sobre cómo estas elecciones y lo que suceda influirán en todo el país. En general, en las elecciones nacionales generales, las ideas de los fascistas democráticos como Mamdani, Acacia y Cortes y otros como Sanders no son recibidas con tanto entusiasmo como en Nueva York. Por cierto, hay que hablar aparte de por qué la mayoría de los judíos de la ciudad de Nueva York votaron por el comunismo, pero ese es otro tema. Demuestra que quienes construyen, juegan ajedrez, hacen cine, teatro o lanzan cohetes también son buenos para la guerra. Sin embargo, pueden ser unos completos y absolutos tontos cuando se trata de planear sus pasos en la vida con 3 o 4 movimientos de anticipación. En ajedrez lo logramos, pero en la vida real, política y economía, resultamos ser, los judíos me refiero, unos completos y absolutos idiotas. Sin embargo, siempre hemos sido completos idiotas en política, economía y vida social. Recordemos que solo el 20% de los judíos salió de Egipto, no el 100% ni la mitad. Bueno, por cierto, nosotros somos los descendientes, todos somos descendientes de ese 20%, pero después constantemente sucedía, lo mismo ocurría en cada generación, casi una selección. Quizá con cada generación era 20-80, 20-80, el 80 se dispersaba en algún lado y el 20 seguía avanzando. Ese 20% tuvo más hijos y sus descendientes también se dividían en 80 y 20, pero ese tema lo tocaremos en otra ocasión. Entonces, las ideas de Mamdani sobre reducir los subsidios a la policía, o sea, ¿qué significa empeorar el entorno criminal, o sea, mejorar la vida de los criminales? Propone subir impuestos a la clase media, considera a Israel enemigo y cree que los musulmanes solo buscan paz. Sobre que en 70 intentos de construir el socialismo en el mundo, no se logró. Eso sucedió porque había malas personas que lo construyeron, pero ahora finalmente lo están intentando construir buenas personas. Por eso todo será muy diferente. La gente del interior de Estados Unidos no entiende quién se interesa por este disparate. Ellos quieren que el gobierno los proteja, no les impida vivir, no los lleve a guerras y les permita rezar al Dios que elijan o no rezar. Eso es lo que ellos deciden. Quieren que sus hijos sigan sus pasos. No quieren que cambien de sexo de hombre a mujer o a cualquier otra cosa. En resumen, eso es lo que plantean los partidarios de Mamdani. Ni el embutido gratis hará que voten por ese programa. Por eso, en elecciones presidenciales, ese tipo de programa no funciona. En las del Senado, probablemente seguirán existiendo estados azules y rojos, como siempre. Por los importantes cambios en California y estados del sur, se están rediseñando los distritos para elegir a nuestros representantes en la Cámara Baja del Congreso. En California se sumarían 5 escaños para los demócratas, y en el sur, si lo permite la Corte Suprema, de 12 a 19 para los republicanos. La principal tarea de los republicanos ahora es evitar que la Cámara Baja tenga mayoría demócrata.
Creo que hasta ahora no ha pasado nada que indique que los republicanos vayan a perder la mayoría tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. No creo que en los estados rojos elijan gobernadores demócratas, pero para garantizar que en un futuro cercano el regreso al poder del corrupto Partido Demócrata no ocurra, necesitamos que el país y el gobierno se concentren en mejorar la vida de los estadounidenses y no en nuestros asuntos en el extranjero. Como ya mencioné en mi primer video, no estoy pidiendo que dejemos de ocuparnos de los asuntos extranjeros. Estoy pidiendo que el 90% del tiempo y los esfuerzos se dediquen aquí a ocuparse de los asuntos internos. Porque si logramos establecer la paz en 2, 3 o 5 lugares más, pero perdemos las elecciones a la Casa Blanca en el 28, todos nuestros esfuerzos serán en vano. Así que fortalecer la base, construir la coalición que creó Trump en el 24, ampliarla y mejorar significativamente la vida de los estadounidenses. Esa es la receta para la victoria en 4, 8 o tal vez incluso para los próximos 16 años. Adiós, hasta la próxima.